Detrás del brillo enceguecedor de las luces de la calle Corrientes y de las pantallas de la televisión porteña se escondía una realidad mucho más brutal. Durante décadas, nuestras mayores estrellas mostraron una sonrisa perfecta frente al público, mientras por dentro lidiaban con demonios insoportables. Hoy vamos a desentrañar esos secretos inconfesables que la fama intentó sepultar para siempre bajo capas de maquillaje. Si te apasionan las verdades ocultas de nuestra historia, suscríbete al canal y deja tu comentario al final de este video. Carlos Monzón. Pocos deportistas argentinos alcanzaron el nivel de gloria internacional que logró este boxeador nacido en la pobreza de la provincia santafesina. En la década de 1970 defendió su título mundial y conquistó al jet set europeo con un estilo rústico e implacable. Caminaba por las calles de París y Mónaco como una celebridad exclusiva, codeándose con actores famosos y protagonizando largometrajes que lo elevaron rápidamente a la categoría de mito viviente e intocable en su país. Bajo esa coraza de campeón indiscutido, se ocultaba un temperamento sumamente violento que ninguna victoria lograba pacificar. El abandono infantil, el resentimiento y el consumo desmedido de alcohol lo convertían en una persona completamente impredecible fuera del cuadrilátero. Sus relaciones amorosas estaban marcadas por escándalos continuos y agresiones que el entorno solía encubrir. La sociedad de aquel entonces miraba para otro lado, hipnotizada por la figura del ídolo que ganaba batallas. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el ex pugilista ya se encontraba retirado y compartía su vida con una famosa modelo uruguaya. En una temporada de verano, la violencia reprimida estalló en la intimidad de una casa marplatense. Tras una fuerte discusión que alertó a los vecinos de la zona, ocurrió un incidente fatal que terminó con la vida de su pareja. La prensa acudió al lugar del hecho, encontrando al antiguo héroe nacional en un estado de confusión absoluta y con el rostro desencajado. Aquella noche trágica de febrero de 1988 destruyó por completo el monumento de bronce que el país había construido. El hombre que antes despertaba ovaciones ensordecedoras fue condenado a prisión, repudiado por gran parte de la sociedad que alguna vez lo idolatró. Sus últimos días transcurrieron entre rejas y permisos de salida hasta que un accidente en la ruta puso punto final a su existencia, cerrando uno de los capítulos más oscuros y dolorosos del deporte local. Julio Sosa. Apodado con justicia como el Varón del Tango, su potente voz y su estampa arrabalera lo consagraron como el máximo exponente de la música ciudadana en la primera mitad de los años 60. Con un estilo recio y apasionado, logró revitalizar un género que empezaba a perder terreno frente a los nuevos ritmos modernos. Sus discos se vendían por multitudes y sus presentaciones en la televisión porteña eran sinónimo de absoluto éxito comercial, llenando salones y estadios con su presencia inigualable. No obstante, el cantante albergaba un instinto autodestructivo que lo impulsaba hacia la velocidad extrema. Había crecido con carencias profundas y el éxito repentino lo llevó a buscar la adrenalina en los automóviles de alta cilindrada, coleccionaba multas y protagonizaba maniobras sumamente imprudentes por las calles de la capital, desoyendo las constantes súplicas de sus representantes y amigos íntimos. Esa necesidad compulsiva de desafiar los límites se transformó en su mayor y más temible sombra. La incomodidad de sus allegados se volvía palpable en cada presentación en los cabarets más famosos. Los músicos de su orquesta llegaban a rezar en los pasillos, temiendo que el cantor sufriera algún contratiempo antes de subir al escenario, dado que siempre llegaba a último momento conduciendo a velocidades demenciales. La prensa gráfica registraba habitualmente los destrozos de sus autos deportivos, publicando notas que advertían sobre el peligro inminente que rodeaba al ídolo de las multitudes nocturnas. El presagio se hizo realidad una fría madrugada de 1964, cuando su vehículo se estrelló violentamente contra una baliza de tránsito en pleno centro porteño. El intérprete perdió la vida en el auge absoluto de su juventud y su carrera artística. Una multitud conmocionada bloqueó las calles de la ciudad para despedir al ídolo caído. Su voz se volvió eterna en las radios, pero su absurda partida evidenció el precio que pagan quienes intentan huir velozmente de sus propios vacíos. Cris Miró.
A mediados de la vertiginosa década de 1990, una figura esbelta y de belleza sin igual revolucionó por completo los escenarios del teatro de revistas porteño. Fue la primera mujer transgénero en ganarse el respeto del público masivo y de la crítica especializada. Deslumbraba en la calle Corrientes con su presencia escénica y su carisma innegable, derribando prejuicios históricos en una época sumamente conservadora. Las cámaras de televisión la amaban con profunda y absoluta devoción. Detrás de las plumas majestuosas y los aplausos ensordecedores, libraba una batalla silenciosa y muy desgarradora. El precio de ser la pionera en una industria despiadada se traducía en ataques constantes, burlas malintencionadas de ciertos colegas y un escrutinio mediático que no conocía la piedad. A esto se sumó un diagnóstico médico devastador que ella decidió mantener en el más estricto secreto para proteger a su familia y evitar la lástima de una sociedad que aún la miraba de reojo y juzgaba. La fragilidad de su estado de salud empezó a ser evidente durante sus últimas presentaciones teatrales. Sus compañeros de elenco la veían llegar exhausta a los camarines, necesitando ayuda para sostenerse en pie antes de salir a brillar bajo los reflectores. Las giras por el interior del país se volvieron un verdadero calvario físico. La prensa del corazón especulaba cruelmente sobre su extrema delgadez, generando una incomodidad palpable cada vez que un micrófono se acercaba a su rostro fatigado. Finalmente, su cuerpo no resistió más el avance implacable de la enfermedad y partió trágicamente antes de cumplir la edad de 34 años. Su despedida estuvo marcada por un profundo dolor en el ambiente artístico y el reconocimiento tardío de su enorme valentía. Aunque su carrera fue dolorosamente breve, su sacrificio personal allanó el camino para futuras generaciones, dejando una huella imborrable que demuestra lo caro que costaba ser diferente en la época dorada del mundo mediático. Claudio Lebrino. A finales de los años 70, ningún galán de telenovelas despertaba tantos suspiros como este actor de mirada melancólica y sonrisa perfecta. Protagonizaba el mayor éxito televisivo de la época, logrando picos de encendido que hoy resultan completamente inalcanzables. Las revistas dedicaban innumerables tapas a su matrimonio envidiable con una talentosa colega, formando la pareja más querida y codiciada de la escena nacional. Representaba el ideal romántico que toda familia deseaba en su casa, pero lejos de las cámaras y los libretos color de rosa, el actor albergaba una extraña y peligrosa obsesión por las armas de fuego. Quienes frecuentaban su círculo más íntimo sabían que solía portar un revólver en la guantera de su automóvil, justificando esta conducta con un miedo irracional a la inseguridad callejera. Esta fijación generaba un clima de angustia constante en su hogar, provocando discusiones matrimoniales que el entorno intentaba apaciguar para no manchar su impecable imagen pública. El momento más perturbador se dio durante una calurosa noche de verano en la ciudad costera de Mar del Plata, donde el matrimonio protagonizaba un éxito teatral sin precedentes. Luego de una cena entre colegas que parecía totalmente normal, una tensa discusión de pareja escaló velozmente dentro del automóvil del actor. La insistencia de su esposa por deshacerse de esa arma motivó al galán a realizar una imprudente demostración para probar que el revólver estaba supuestamente descargado y no era un riesgo. Ese exceso de confianza desembocó en una fatalidad que le costó la vida en las primeras semanas de 1980. El país amaneció paralizado ante la noticia de que el príncipe de las telenovelas había partido por un juego absurdo y evitable. Miles de fanáticos lloraron desconsoladamente frente al cementerio, mientras la industria del espectáculo asimilaba el duro golpe. Su historia quedó como un recordatorio sombrío de cómo los miedos irracionales pueden destruir una carrera brillante. Fabián Polosevsky. Durante la primera mitad de la década de 1990, este joven periodista irrumpió en la pantalla chica, revolucionando por completo el lenguaje de la televisión porteña. Sus programas documentales mostraban la otra cara de la ciudad, dándole voz a personajes marginales con un respeto y una sensibilidad jamás vistos hasta ese momento. La crítica especializada lo aclamaba como un genio de la comunicación moderna, obteniendo importantes premios que lo posicionaron en la cima del medio audiovisual. Tras esa apariencia de investigador urbano y oyente empático, se ocultaba una profunda melancolía que iba oscureciendo su perspectiva vital.
Sumergirse constantemente en las historias más dolorosas y marginales de la sociedad empezó a afectar seriamente su estabilidad emocional. El estrés de producir contenido de altísima calidad, sin contar con el respaldo económico adecuado, lo llevó al límite del agotamiento mental. Las presiones de las gerencias televisivas chocaban brutalmente contra su visión ética. Esta profunda crisis interna se volvió inocultable en los pasillos de las productoras audiovisuales. Sus compañeros de redacción lo veían ausente, inmerso en silencios prolongados y con un abandono personal que generaba enorme preocupación en el equipo técnico. En las últimas entrevistas que realizó, la cámara lograba captar a un hombre sumamente cansado de escuchar los dolores del mundo. El malestar era evidente entre los directivos del canal, quienes no sabían cómo manejar a su estrella más brillante. Agobiado por esos fantasmas internos y la desesperanza, el brillante cronista decidió terminar con su sufrimiento de forma abrupta a fines de 1996. Su trágica partida en las vías de un ferrocarril bonaerense generó una conmoción inmensa en el ámbito intelectual y periodístico del país. Su ausencia dejó un vacío enorme en la narrativa documental argentina, revelando que a veces la capacidad de empatizar profundamente con el dolor ajeno puede resultar una carga insoportable para el alma. Jorge Porcel. Pocos capocómicos gozaron del poder y la enorme popularidad que tuvo este corpulento actor durante las décadas de los 70 y 80. Conformando una dupla legendaria en el cine y la televisión, garantizaba salas llenas y picos históricos de audiencia. Su estilo grotesco y sus gags físicos lo hacían parecer un personaje simpático e inofensivo que alegraba las mesas familiares cada fin de semana. Recibía contratos millonarios y los directores de la época hacían fila para tenerlo en sus elencos de revistas. Pero el verdadero rostro del humorista estaba muy lejos de esa figura bonachona que mostraban los medios de comunicación. En la intimidad laboral se lo conocía por un temperamento despótico y maltratos sistemáticos hacia sus compañeras de elenco y técnicos de menor rango. Sumado a esto, lidiaba con una obesidad mórbida que le generaba graves problemas articulares y cardíacos. Comía de manera compulsiva para calmar ansiedades profundas que jamás blanqueó ante las revistas que lo retrataban sonriente y feliz. El clima en los estudios de grabación solía volverse asfixiante cuando él imponía sus reglas tiránicas. Las vedettes más reconocidas sufrían episodios de enorme tensión en escena, debiendo soportar humillaciones bajo la excusa de la improvisación humorística. La prensa solapaba estos atropellos, pero el malestar del círculo artístico era un secreto a voces. A esto se le sumaban los constantes parates en las filmaciones porque al actor le faltaba el aire o no lograba sostenerse en pie debido a su enorme peso. Finalmente, el rechazo silencioso de la industria y el deterioro brutal de su estado físico lo empujaron al autoexilio en el norte del continente. Pasó sus últimos años renegando de su pasado glorioso, abrazando fervientemente una nueva religión en silla de ruedas, alejado del cariño popular que alguna vez supo ostentar. Su declive final sirvió como una lección descarnada sobre cómo el despotismo en la cima de la gloria termina cobrando un precio altísimo de soledad cuando las luces se apagan por completo. Miriam Bianchi. A mediados de la década de 1990, esta carismática maestra jardinera se transformó en la reina indiscutida de la música tropical. Su dulce voz, combinada con letras profundamente poéticas y una imagen angelical, rompió con todos los estereotipos del ambiente bailantero. Sus canciones sonaban en absolutamente todos los rincones del territorio nacional, uniendo a distintas clases sociales en un mismo baile popular. Parecía vivir un auténtico cuento de hadas adorada por miles de seguidores, pero el camino al estrellato estaba plagado de mafias, extorsiones y un agotamiento físico desgarrador. El circuito musical nocturno estaba dominado por empresarios inescrupulosos que imponían condiciones laborales prácticamente inhumanas. La artista debía cumplir con una agenda demencial, recorriendo cientos de kilómetros de madrugada para presentarse en múltiples locales por noche. La presión por mantener a su equipo de trabajo y lidiar con amenazas del entorno mafioso le robaba las horas de sueño y paz. Ese desgaste extremo comenzó a filtrarse en sus últimos espectáculos en vivo.
Sus músicos notaban el cansancio crónico en su rostro mientras esperaba en los fríos camerinos improvisados de las discotecas provincianas. Los periodistas del ambiente musical percibían cierta tristeza en su mirada durante las agotadoras ruedas de prensa, donde ella insinuaba sutilmente sus deseos de retirarse para poder descansar. El ambiente se sentía espeso y la máquina comercial la obligaba a seguir girando sin ninguna pausa. El fatídico desenlace tuvo lugar en una lluviosa noche de septiembre de 1996. El autobús que trasladaba a la banda impactó trágicamente en una ruta provincial, terminando con la vida de la cantante y varios de sus seres queridos. La tragedia la elevó de manera automática al estatus de figura milagrosa, generando una devoción mística que perdura hasta hoy. Su triste destino demostró cómo la implacable maquinaria del éxito puede llevar a sus mayores tesoros hacia un abismo evitable. Oscar Bonavena, conocido por su carisma desbordante y su voz tan particular, este peso pesado no solo fue un boxeador extraordinario, sino un verdadero pionero del espectáculo deportivo mediático. A fines de la década de 1960, lograba paralizar a la República entera cada vez que subía al cuadrilátero, especialmente en sus épicas batallas internacionales. Grabó canciones, participó en programas humorísticos y supo vender su imagen con una astucia que nadie poseía en el país por aquellos vibrantes días. No obstante, su excesiva confianza y su deseo insaciable de pertenecer a las altas esferas internacionales lo llevaron a rodearse de personas sumamente peligrosas. Lejos de la contención familiar de su barrio natal, empezó a involucrarse en negocios oscuros vinculados al mundo del boxeo norteamericano. El sueño de conseguir una revancha por el título mundial lo cegó por completo, empujándolo a firmar contratos leoninos con empresarios de dudosa reputación que manejaban los hilos desde las sombras más turbias. La situación se volvió insostenible durante su estadía en el estado de Nevada. Los pocos allegados que lo acompañaban notaban su nerviosismo constante y los constantes enfrentamientos verbales con los dueños del establecimiento donde entrenaba. La prensa argentina recibía cables confusos sobre peleas callejeras y prohibiciones de ingreso a ciertos locales nocturnos. El ambiente en torno a él se tornó espeso, cargado de amenazas sutiles que el propio ídolo intentaba minimizar con su típica sonrisa desafiante. El trágico desenlace ocurrió en las puertas de un burdel norteamericano en mayo de 1976, cuando la vida del deportista fue abruptamente interrumpida por un disparo fulminante desde la oscuridad. 100.000 personas despidieron sus restos en el estadio porteño en medio de un llanto colectivo que no encontraba consuelo. Su triste final dejó al descubierto la enorme desprotección de nuestros ídolos cuando se aventuraban ciegamente en las entrañas de una industria brutal e inescrupulosa. Javier Portales, dueño de un talento actoral inigualable y un sentido del tiempo humorístico perfecto, este artista se consagró como el mayor contrafigura de la televisión argentina en los 80. Sus intervenciones frente a los cómicos populares le otorgaron un prestigio enorme, demostrando fehacientemente que se podía hacer reír desde la seriedad. La crítica elogiaba fervorosamente sus brillantes dotes para el teatro y el celuloide, convirtiéndolo en un ícono cultural inmensamente amado por el gran público de la época. Con el paso implacable de los años, la madurez le trajo consigo una cruz física y emocional extremadamente dolorosa. Un grave problema en la zona de la columna lo fue arrinconando sin piedad hacia la inmovilidad irreversible. Mientras el público esperaba seguir viendo al hombre elegante que dominaba la pantalla, él luchaba en absoluta soledad contra una oscura depresión. Las fuertes deudas económicas agravaron su panorama, forzándolo a aceptar papeles mínimos que denigraban su majestuosa trayectoria actoral. Este cruel deterioro físico se volvió totalmente imposible de disimular durante sus breves retornos televisivos a fines de la década de 1990. Contemplar a este gigante de la escena confinado a una silla de ruedas causaba una conmoción gigantesca en todo el estudio. Los directores debían inventar desesperados trucos de cámara para esconder su parálisis progresiva, generando un clima de angustiosa tristeza entre sus históricos compañeros, quienes lloraban en total silencio por él y su destino. El desarrollo inclemente de los acontecimientos terminó por marginarlo para siempre de aquella misma industria mediática que él había ayudado a cimentar. Sus meses finales
transcurrieron envueltos en penurias financieras y una abrumadora soledad que aniquiló sus ganas de vivir. El triste ocaso de esta leyenda expuso de forma cruda y directa la inmensa crueldad de un negocio televisivo que desecha sin escrúpulos a sus mejores talentos en el preciso instante en que dejan de ser máquinas rentables y productivas. Alberto Olmedo. Nadie lograba hacer reír a carcajadas a todo un país con tanta facilidad como este gigante del humor rosarino. Durante la década de 1980, su programa paralizaba a la nación entera cada viernes. Sus personajes pícaros lo convirtieron en un verdadero ídolo, adorado por multitudes. Las revistas lo mostraban rodeado de lujos y una sonrisa que parecía a prueba de todo. Era el rey de la comedia argentina, garantizando el éxito rotundo de cada proyecto que tocaba con su magia inconfundible. Sin embargo, cuando los reflectores se apagaban y el maquillaje desaparecía, el panorama era desolador. La presión de mantener los niveles de audiencia más altos del país lo fue consumiendo lentamente. Su vida personal era un torbellino de relaciones inestables y excesos que la prensa intentaba ignorar. Detrás de esa careta de comediante invencible habitaba un hombre profundamente solitario y angustiado, atrapado en un ciclo de adicciones dolorosas que minaban su energía día tras día de manera silenciosa. Esa dualidad insostenible comenzó a manifestarse de manera evidente durante sus últimas temporadas de verano en la ciudad de Mar del Plata. Sus compañeros de elenco notaban ausencias injustificadas, una mirada perdida y un agotamiento que ya no podía disimular frente a las cámaras. Los periodistas de espectáculos murmuraban sobre su deterioro físico en los pasillos de los canales, mientras en el escenario a veces improvisaba para cubrir los olvidos crónicos provocados por su estado sumamente frágil y vulnerable. El desenlace de esta historia de luces y sombras llegó de la manera más dolorosa posible en los albores de 1988. Una mañana brumosa, el ídolo cayó desde el balcón de su departamento marplatense, perdiendo la vida en el acto. La noticia paralizó a la sociedad argentina, dejando un vacío irreemplazable en el mundo del espectáculo. Su partida prematura destapó la triste realidad de que la fama extrema puede ser la peor enemiga de quienes no encuentran la anhelada paz interior.